Hace más de 2 décadas, en las profundidades del Océano Pacífico, algo extraño sucedió. Era un sonido inmenso, profundo, tan potente que reverberó por todo el planeta. Los sismógrafos detectaron la extraña vibración en junio de 1997 y fue rápidamente bautizado como el Blob. No era un sonido común, ni un ruido producido por animales conocidos, ni por fenómenos geológicos. Era algo desconocido, algo que nunca antes se había registrado. Los científicos quedaron atónitos. Las características de la señal no coincidían con ninguna conocida. Su frecuencia era baja, pero su intensidad era colosal. Era como si una criatura de proporciones inimaginables hubiera emitido una llamada desde el fondo de la Tierra, desde las oscuras y misteriosas profundidades donde la luz nunca llega. Pero, ¿qué había causado ese sonido? La teoría más lógica apuntaba a que era un animal marino de tamaño monumental, tal vez una especie desconocida que habitaba en lo más profundo de las fosas oceánicas. Los biólogos marinos recordaron las leyendas y los mitos de criaturas marinas gigantescas, como el kraken, cuyas garras podían hundir barcos enteros. ¿Y si ese sonido era la evidencia de la existencia de una criatura aún más grande y más antigua de lo que se había imaginado? Los exploradores y científicos comenzaron a imaginar la criatura detrás del blob como algo tan gigantesco que su cuerpo podría haber emitido esa vibración al moverse a través de las aguas profundas. Algunos dijeron que podría ser un calamar colosal o un monstruo marino cuya existencia se había perdido en las páginas olvidadas de la historia. Otros pensaron en seres extraterrestres o criaturas prehistóricas que habían sobrevivido en la oscuridad de las profundidades. Para muchos, la fascinación por el blob llevó a la creación de una leyenda: en las profundidades del océano, en el lugar donde ni los submarinos pueden descender sin riesgo, se encontraba un monstruo. Antiguo como el propio planeta, una entidad que había estado esperando durante eones para ser descubierta. El blob era la señal, el despertar de esa presencia misteriosa que, hasta entonces, había permanecido oculta. Una expedición fue organizada, la más arriesgada de todas. Un equipo de científicos, exploradores y audaces aventureros se embarcaron en una misión para rastrear la fuente del blob. Durante meses, su viaje los llevó a través de tormentas violentas, aguas traicioneras y a las profundidades más oscuras del océano. En las cavernas sumergidas, las profundidades nunca antes exploradas, algo parecía acecharlos. Una noche, en las lejanas aguas del Pacífico, mientras el equipo se encontraba cerca de la fosa de las Marianas, ocurrió algo aterrador. Los ecos del blob empezaron a resonar nuevamente. Esta vez no solo a través de sus equipos de sismografía, sino también en sus corazones. La vibración no era solo un sonido, parecía como si el océano mismo estuviera respirando, palpitando con una energía que nunca antes habían sentido. Al descender a los abismos más profundos, los miembros del equipo de exploración grabaron sonidos extraños que no lograron identificar. Algunas voces describieron un sentimiento indescriptible, como si algo inmenso los estuviera observando desde las sombras insondables. Cuando alcanzaron el fondo, lo que encontraron fue aún más desconcertante: una estructura gigantesca, algo completamente fuera de lugar, que se extendía a lo largo del fondo marino. Era como una enorme ciudad subterránea, formada por enormes piedras cubiertas de extrañas algas y corales. Había una sensación de antiguo poder, como si alguna civilización perdida hubiera existido allí mucho antes que los humanos, como si las ruinas de un mundo olvidado hablaran con el sonido del blob. ¿Había sido el blob una advertencia? ¿El mensaje de un mundo submarino olvidado, un lugar que había sido cerrado por la naturaleza misma? Las señales que dejaron las profundidades fueron claras, pero aún más intrigantes. El blob, a pesar de las numerosas investigaciones, sigue siendo uno de los misterios más grandes de la Tierra. Tal vez no se trate de una criatura desconocida o de un fenómeno de la naturaleza. Tal vez el blob es solo el primer susurro de algo aún más grande, algo que ha permanecido en las sombras del océano durante milenios, esperando su momento para ser descubierto. ¿Era una advertencia? ¿Una llamada de los abismos? ¿O simplemente la huella de una enorme criatura, un ser de proporciones infinitas que aún espera en las profundidades? El océano guarda sus secretos, y el blob, con su eco resonante, sigue siendo uno de los más enigmáticos. Quizás, algún día, desvelaremos el misterio que yace en las profundidades del Pacífico, pero hasta entonces, el blob permanecerá como una leyenda del mar, recordándonos que aún hay muchísimos rincones de nuestro planeta por descubrir.